10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este tercer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos que van del 13 al 25. Se trata de la escena de la purificación del templo según el Evangelio de Juan. Es importante la ubicación de esta perícopa, ya que Jesús lleva a cabo este gran signo profético inmediatamente después de las bodas de Caná. En aquellas bodas, Él vivió una fiesta para estos esposos, para una familia, para la población de Caná. Pero ahora el Señor participa de otra fiesta mucho más importante. Se trata de la fiesta de la Pascua. La Pascua, como sabemos bien, es la fiesta más importante para todo israelita, para todo judío piadoso. Todos deben subir a Jerusalén y el Señor Jesús no se queda atrás. Pronto iba a ser la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Recordemos que para Jesús y para todo judío ir a Jerusalén es siempre subir, es siempre una ascensión. Efectivamente, nosotros también tendremos que hacer esta ascensión para comprender cuál es el verdadero sentido de la Pascua. Jesús, al llegar a Jerusalén, la primera acción que realiza en su primera ida a Jerusalén, según el Evangelio de Juan, pero según los sinópticos que ponen la purificación del templo hacia el final del ministerio de Cristo, también es su primera acción de su llegada a Jerusalén. Bueno, ¿qué ocurre? Jesús entra a Jerusalén y al llegar al templo encuentra en él a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas en sus puestos. Podemos imaginar en los atrios del templo la algarabía que esto significaba, con tantas personas que iban a Jerusalén especialmente para la fiesta, el ruido, el malestar que podía crear, el comercio constante que hacía perder la esencia del templo como lugar de encuentro con Dios, como lugar sacrosanto, como lugar sagrado. Sin embargo, es también necesario comprender que todas estas actividades eran actividades ordinarias, necesarias para la realización de la vida religiosa del pueblo. Era necesario adquirir los animales para los sacrificios, era necesario cambiar la moneda, ya que en el templo no podía ingresar ninguna moneda romana con la imagen del emperador, por eso era necesario usar las monedas propias del templo. Es decir, estas actividades comerciales eran no solo aceptadas, no solo toleradas, sino hasta necesarias para poder vivir la religiosidad de aquel tiempo. En este sentido, sí, Jesús quiere una reforma profunda, quiere que el templo sea vivido de un modo distinto, que no haya ninguna apariencia de comercio, quiere regular el comercio para que no desvirtúe la presencia de Dios en el templo, sin duda. Pero también da un gesto de que el modo de adorar, el modo de dar culto a Dios tiene que cambiar radicalmente, que ya no puede ser basado simplemente en los sacrificios de animales, sino en una realidad mucho más profunda que es su propio sacrificio. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice el versículo 15 que con unas cuerdas hizo un látigo y arrojó a todos del templo, con las ovejas y los bueyes, tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre un mercado. Es decir, Jesús lleva a cabo este gesto profético fuerte. Es un gesto que realmente está dirigido a remover las conciencias de todos. Podemos imaginarnos lo que significa en ese momento ver a Jesús conmocionarlo todo, ¿no? Tirar las mesas de los que están cambiando monedas, expulsar a los mercaderes, como crear una conmoción grande. Y es interesante porque efectivamente el Señor Jesús lo que quiere hacer comprender es que la reforma, el cambio que debe llevarse a cabo en el modo de dar culto a Dios es un cambio inmenso, profundo.
Recordemos que justamente después, en el capítulo siguiente, en la conversación con Nicodemo, Jesús explicará que los que adoran al Padre lo adoran en espíritu y en verdad. Es decir, que la adoración al Padre es una adoración profunda e interior y no basada simplemente en estos sacrificios. Ahora, inmediatamente San Juan hace un inciso muy interesante, porque en ese momento dice que los discípulos que estaban con él recordaron, ¿no? Recordaron, el verbo usado es el verbo mimneskomai. Recordaron los apóstoles que está escrito: el celo de tu casa me devora. Es una cita del Salmo 69, versículo 10. Es decir, que para Jesús, aquel que lleva en su corazón el culto al Padre, que lleva en su corazón el deseo de adorar al Padre en espíritu y en verdad, el ver un culto llevado a cabo de modo superficial, llevado a cabo sin profundidad, basado más que nada en el comercio, desvirtuado a lo largo de los siglos de su sustancia interior, es algo que le devora, le destruye. Por esta razón ha llevado a cabo este gesto. Hasta ahí tenemos la primera parte del Evangelio. Al llegar la fiesta de la Pascua, Jesús quiere demostrar el verdadero sentido de la Pascua y para hacerlo realiza un gesto profético que por una parte pone orden o intenta poner orden en los excesos de comercio, en lo que debe ser un lugar de silencio y un lugar sagrado, pero sobre todo es un signo de que un nuevo culto, una nueva forma de adorar tiene que empezar. Y justamente eso es lo que se comprende en la segunda parte del relato. Los judíos se le acercan, toman la palabra y le dicen: ¿qué signo nos das para llevar a cabo estas cosas? Ti semeion deignueis. O sea, ¿qué signo nos muestras? ¿Qué señal? ¿Qué signo? Sabemos bien, al escuchar esta palabra semeion, signo, que estamos delante de una palabra clave en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan está estructurado a través de signos. Efectivamente, los signos en el Evangelio dan ritmo a toda la narración. Y si queremos comprender el Evangelio de Juan, tenemos que entender los signos que Jesús realiza. Efectivamente, hace pocos versículos se nos ha dicho que Jesús ha llevado a cabo el primero de sus signos en Caná de Galilea y que llevando a cabo el primero de sus signos ha logrado mostrar su gloria y los discípulos han creído en él. Ahora bien, aquellos que presencian la acción profética de Jesús, curiosamente no le reprochan haber llevado a cabo algo así. Se dan cuenta que están delante de una acción de un hombre de Dios, de una acción profética, de una acción grande. Sin embargo, le cuestionan: ¿qué signo das para actuar de esta manera? ¿Cuál es el signo que tú llevas a cabo para hacer algo tan grande? Es decir, si tú quieres meterte con el templo y enseñarnos cómo se debe dar culto a Dios, debes mostrar quién eres. Ahora bien, repito, Jesús va a realizar muchos signos a lo largo de todo su ministerio. Llevará a cabo signos en Jerusalén, en Galilea, llevará a cabo muchos prodigios. Sin embargo, Jesús responde con el signo más grande. ¿Qué signo das? Para comprender la respuesta de Jesús plenamente, habría que leer un pasaje del capítulo 12 de San Juan, capítulo 12, 37. Aunque había hecho Jesús tantos signos delante de ellos, ellos no creían en él, de modo que se cumplieran las palabras que dijo el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y el brazo del Señor a quién ha sido revelado? Es decir, Jesús llevó a cabo muchos signos y a pesar de que esos signos eran tan claros y contundentes, no creyeron plenamente en él. Para llevar a cabo esta acción de la purificación del templo, y cuando le preguntan qué signo realizas, Jesús, o qué signo muestras, Jesús no responde
que va a hacer ver al ciego de nacimiento, no responde que ha cambiado el agua en vino en las bodas de Caná, no responde ni siquiera que logrará resucitar a Lázaro. No, responde con el signo más importante. Al final del libro de los signos, en el capítulo 12, se nos ha dicho en el versículo 37 que aunque Jesús realizó muchos signos, los discípulos no creyeron en él. Los judíos no creyeron en él. Pero que faltaba un signo. ¿Y cuál es ese signo? El que comienza a partir del capítulo 13. Jesús va a dar el gran signo, el signo del amor más grande, el de dar la vida por sus amigos. Y a ese signo hace referencia ahora. ¿Qué signo nos das? Versículo 19, Jesús responde: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí ocurre lo que en el Evangelio de San Juan se designa como recurso literario del malentendido. Jesús explica algo, sus oponentes lo entienden mal y eso da la oportunidad para que el evangelista, en este caso, lo aclare. Los judíos le respondieron: 46 años ha tomado la construcción de este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Versículo 21, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y aquí está la clave de este evangelio. Hay un doble registro, por así decir. Jesús, cuando le preguntan qué signo da, él habla del signo más importante, el signo de su muerte y resurrección. Destruyan este templo y yo lo levantaré. Los judíos no comprenden, piensan que está invitando o hablando de una destrucción del templo material y San Juan aclara, él se refería al templo de su cuerpo. Aquí está todo claro, porque Jesús lleva a cabo este signo de purificar el templo de Jerusalén, porque el tiempo de ese templo, el tiempo de dar culto de esa manera a Dios ha terminado. Está llegando el momento en el cual el nuevo culto será dado en el nuevo templo, y el nuevo templo es aquel que debe ser destruido y será levantado. Es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El templo de nuestra vida es el cuerpo de Cristo, la presencia resucitada de Cristo entre nosotros. Y aquí viene la segunda memoria de los discípulos. Versículo 22. Cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús. Una vez más se utiliza el verbo mimneskomai. Los discípulos, cuando se cumple el signo, cuando Jesús resucita, recuerdan lo que el Señor ha dicho y creen. Aquí se nos da también, breve paréntesis, un modo de cómo debe ser nuestra relación con el Señor Jesús. En presencia de Cristo resucitado tenemos constantemente, con la gracia del Espíritu Santo, como el mismo San Juan dice, nos recordará todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho. Tenemos que recordar sus palabras a manera de memorial, hacerlas presentes en nuestra vida, creer y modelar nuestra vida según el mandato del Señor, según sus palabras. Entonces, todo este hecho de la purificación del templo lleva en realidad a comprender que hay un nuevo templo, que hay un nuevo modo de dar culto a Dios, que es la relación con Jesús vivo y resucitado. La última parte del Evangelio, en los últimos 3 versículos, tienen una importancia grande. Después de que se ha concluido la purificación, ocurre lo siguiente. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que hacían. Vieron sus signos, su semella, y muchos creyeron en él. Lo que no nos esperamos es la siguiente afirmación. Pero Jesús no se fiaba de ellos. Es interesante. Muchos episteusan, verbo episteuo, creyeron en Jesús. Pero Jesús, uk episteusen, no confiaba en ellos. El mismo verbo pisteo, no es como un juego de palabras. Ellos creían en Jesús, pero Jesús no se fiaba. ¿Y por qué no se fiaba de ellos? Porque sabía que su fe no era en base a este nuevo modo de dar culto, sino solamente por el deseo de los signos, como veremos, por ejemplo, en el capítulo 6, ¿no? Ustedes me siguen solo porque han visto signos, no porque han creído, o sea, no han comprendido el significado de los signos. El versículo 25, y no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca de hombre alguno,
porque conocía el interior de cada hombre, conocía lo que hay dentro del hombre. Y en la Cuaresma nos viene muy bien recordar esto. El Señor Jesús no necesita que le den testimonio de lo que hay dentro nuestro porque nos conoce, sabe exactamente lo que llevamos dentro. Por eso, porque nos conoce, no podemos simplemente aparentar delante de Él estar bien. Tenemos que llegar con humildad hasta su corazón y pedirle perdón por lo que hemos hecho mal y dejar que purifique nuestro templo, que entre, bote, saque de nuestra vida todo lo que no le pertenece para que pueda poner en él el signo más profundo, aquel al cual la segunda lectura hace alusión: Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. A Cristo crucificado hay que entregarle nuestro corazón para que en nuestro corazón pueda haber espacio para Dios, para que podamos realmente ser purificados, para que podamos volver a empezar. Que Dios los bendiga.